Tengo de veras el gran honor, la alegría de presentar al siguiente conferencista, que es mi amigo, en verdad, una persona que yo respeto enormemente, una persona que tiene todo que ver con la gestación de la Federación Gnóstica de México, que yo sé su aportación enorme en el sentido de la gestación de la misma y que sigue aportando de forma esencial. Ahora estamos con un proyecto de un monasterio que de hecho él está encabezando, y bueno, en cuanto viene a su currículum, pues actualmente es el secretario, ¿verdad?, de la Federación Gnóstica de México, y pues es doctor y no sé cuántas maestrías tiene, y muchos certificados de diferentes tipos. Es un maestro muy respetado y muy amado por sus alumnos, porque en realidad es un maestro sincero, y a eso se dedica, a educar, pero educar creyendo en sus estudiantes y enseñándoles el amor. Nunca quieren dejarlo ir en el lugar donde él trabaja. Es un honor. Este caballero en verdad es un ejemplo. Y bueno, yo no tengo por qué alardear o exagerar de nadie, pero honor a quien honor merece. Miguel Topete va a hablar ahora de la cultura huichol, la cultura huixérica. Y bueno, ya no voy a seguir hablando, ahora lo dejo él que hable. Gracias. Sí. Antes que cualquier otra cosa, buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Agradezco enormemente a la divinidad y a cada uno de ustedes, a su real ser, a su madre divina, precisamente por hacer posible este momento. Que al final lo más importante no son los papeles ni los títulos que uno haya llegado a alcanzar, sino las virtudes que en nuestro corazón se han despertado. Eso al final es lo más trascendente. Ciertamente todas esas cosas pues son herramientas para poderlas aplicar, ¿sí? Para poderlas aplicar en la vida. El tema que el día de hoy vamos a compartir es un tema muy profundo, muy extenso. Ya el hermano Rogelio hizo a bien hacer una conferencia que nos va a servir como un marco de referencia para los diferentes puntos de vista desde el aspecto gnóstico de esta sabiduría huixárrica, huirrárica, algunos le dicen, otros le dicen huichol. Al momento de que en alguna ocasión estuve platicando con un maracame, por allá en el año que sería 95, cuando nosotros comenzamos a hacer estos estudios y al compartir, sí, al compartir, él nos decía precisamente, nos corregía, sí, bueno, nos corregía respecto de algunas pronunciaciones, e incluso que, por ejemplo, la palabra huichol, que normalmente nosotros utilizamos, pues que no es la adecuada. Sabemos, por ejemplo, desde los aspectos históricos, nosotros vivimos actualmente en Tepic, Nayarit, precisamente donde la cultura huirrárica o huixárrica pues tiene una gran influencia, por lo tanto, pues nos dimos a la tarea de profundizar y ver precisamente a través de los ojos de la gnosis todos aquellos aspectos esotéricos que nos puedan servir a nosotros para nuestro desarrollo y poderlo compartir. Realmente con gran, podríamos decir, alegría, pero a la vez una tristeza. Era algo extraño, porque me di cuenta que muchos de esa sabiduría se estaba perdiendo, que solamente se estaba transmitiendo de una forma oral, pues de los ancianos, de los abuelos, a las personas que ellos decidían. Gracias a la divinidad, pues se me permitió estar en esos círculos en los cuales tuve diálogos con muchos de ellos. Participé en varias ceremonias, y todo eso, cuando observaba las ceremonias, cuando observaba la cosmovisión que ellos tenían, y con las herramientas de la gnosis, me dije,
realmente esto es algo maravilloso. Es algo que va mucho más allá de lo que aparentemente podemos nosotros conocer, ¿sí? O podemos leer de los diferentes relatos que se han hecho. Como una forma de introducción, vamos a ver un pequeño video que es, dura creo 3 minutos 40, algo así. Pero esto para que nos sirva a nosotros de darnos cuenta cuál es la importancia de estos eventos, porque está pasando algo grave con nuestras culturas ancestrales, que esa información se está perdiendo, que sus lugares sagrados están siendo invadidos por los intereses económicos de algunas transnacionales. Entonces, que esto pueda servir como un punto de referencia, como una llamada de atención para todos aquellos que la verdad no hacemos nada, observamos que eso está sucediendo y simple y sencillamente recordemos que no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer, pudiéndolo hacer. Cuando nosotros tenemos la forma, estos espacios para poder compartir esta información, entonces les invito a que veamos este video. Gente no sabe, ahí en el área natural de Viricuta, y es que nos queda del corazón de la tierra. Por eso la cuidamos, la protegemos, y es poco lo que nos queda de vida. Para mantener el equilibrio con el universo, los Wirraritari peregrinan cada año al área natural de Wirikuta, localizada en 3 estados de México y declarada Sitio Sagrado por la UNESCO. La zona se encuentra amenazada por las actividades minero-metalúrgicas que causarán daños irreversibles afectando el acuífero de Real de 14, los mantos sagrados y la red del Bajío como consecuencia de los pasivos ambientales. El arrastre eólico de contaminantes, el proceso de lixiviación y el cianuro disuelto en agua que genera la minería. El daño afectará a 567 especies de plantas, 345 especies de cactáceas, 141 especies de aves, 53 especies de mamíferos, 37 especies de reptiles y 7 especies de anfibios. El venado azul Cauyumari es quien guía a los peregrinos Wirraritari hasta Wirikuta, en donde se sacrifica, transformándose en peyote. Cacto con el que estos indígenas mexicanos se vinculan con sus ancestros, cumpliendo su merced y asumiéndose como guardianes del planeta. Espiritual, no material. Entonces es una cosmovisión. El venado se convierte en peyote. La Cauyumari es cuando ya se convierte en peyote. Observar en este breve video, realmente hay una gran responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Al momento de que nos damos cuenta que las transnacionales o algunos grupos por intereses económicos pues están desplazando, ya el hermano Rogelio hablaba de los peregrinajes que se hacen. Algunos de ellos han tenido que modificar las rutas debido a que les han cerrado el paso. He tenido algunos buenos amigos que incluso cuando han ido a lo que se le conoce como la cacería del jicuri, en este caso del venado azul, del peyote, pues los han encarcelado bajo los cargos precisamente de narcotráfico. Entonces algunos de ellos
han estado encarcelados precisamente porque no pueden cumplir con sus tradiciones. ¿Quién motiva todo esto? Los intereses de algunas personas, lamentablemente. Pero el día de hoy vamos a tocar un aspecto trascendental. Precisamente por eso pusimos el video de Tamatsi Kayumari, porque tiene una íntima relación con lo que es el evangelio crístico. Ahorita vamos a hacer precisamente estas analogías, vamos a darnos cuenta del mensaje que encierra en el fondo, pero vamos a ir paso a paso, por favor. Bueno, la sabiduría Wixárika. Le damos a la siguiente, por favor. Cuando pensamos en la sabiduría Wixárika, en el huichol, es imposible el no pensar en esta gama de colores tan mágicos que ellos distribuyen precisamente en sus artesanías místicas, que encierran un gran mensaje para aquellos que son sensibles y que pueden profundizar en aquel estado espiritual o conscientivo en el cual se encontraba el artista precisamente al realizar este tipo de imágenes. Sí, ahí está una imagen de un hermano en un estado contemplativo. Pero aquí está el aspecto, dijéramos, oficial, ¿no? Donde la nación Wixárika o pueblo Wixáritari, popularmente conocidos como los huicholes, tienen una gran sabiduría casi perdida. Este es el punto importante, casi perdida, donde solamente se ha estado transmitiendo de una forma oral de los abuelos a las personas precisamente que se hacen dignas. Incluso me encontré personas que ni siquiera sabían algunos aspectos de su tradición, y eso fue para mí lo más alarmante, ¿sí? Que se estén perdiendo ese tipo de tradiciones. Nosotros, a través de la Gnosis, tenemos alguna serie de herramientas que nos ayudan a comprender el trasfondo, lo que está mucho más allá de lo que aparentemente se dice, lo que está mucho más allá de lo que aparentemente se lee, ¿sí? Y este es precisamente el aspecto que vamos a profundizar el día de hoy, la cosmovisión. Recordemos que el esoterismo ancestral, el esoterismo científico, la ciencia precisamente de la transformación interior, la podemos encontrar en diferentes culturas. En todas las culturas serpentinas nos vamos a dar cuenta que se fundamentan en los mismos principios anímicos, en los mismos principios espirituales. Solamente cambian los nombres, cambian algunos aspectos muy leves, pero en el trasfondo, en la sustancia, en la esencia, siempre va a ser la misma enseñanza. Esto nos lleva a reflexionar de dónde viene esa sabiduría, de dónde es que todos esos pueblos que aparentemente no tuvieron una relación entre sí, tienen aspectos culturales, lingüísticos, que los unen, que los relacionan. Nos dimos a la tarea nosotros, a través de la investigación, de analizar muchos aspectos que eran desde aspectos etnográficos, aspectos lingüísticos, semánticos, arqueológicos, arquitectónicos, donde ver y analizar todos esos puntos que unían a diferentes culturas. Hay mucha información al respecto. Como aquí se decía, incluso se han hecho para rescatar todas esas tradiciones que se están perdiendo. Se hizo, por ejemplo, por parte de la UNESCO a nivel internacional, se hizo un proyecto que se llama el Archivo de la Palabra, donde hubo personas que iban y con los abuelos a escuchar las historias para que no se perdieran, y eso es apenas el año pasado, creo que se concluyó ese proyecto. Entonces, si a alguien le interesa, por ahí tenemos un link donde pueden ustedes acceder a escuchar esas diferentes historias. Pero ese conocimiento ancestral, nos sorprenderíamos, porque ha habido investigadores muy serios, muy serios, que han profundizado en estos aspectos que acabo de mencionar. ¿Sí? Vamos a estas imágenes. Tal vez para algunos dirían, suena algo fantástico. El origen. ¿Cuál será el origen de todos esos diferentes pueblos? Todos hemos llegado a escuchar esas historias de la Atlántida perdida.
e incluso el mismo el vocablo, ¿no? De Atlante o el Atlántico, del cual lleva su nombre, pues recordemos que en el náhuatl, atl quiere decir agua. Entonces nos damos cuenta que esos vocablos o esos palabras tienen una relación, tienen un trasfondo, un origen. Ya la Atlántida, de la cual nos hablaba Platón, pues no solamente Platón se ha referido a ella. Podríamos encontrar evidencias en diferentes culturas donde nos mencionan precisamente una civilización que pereció bajo las aguas. Recordemos, por ejemplo, el diluvio universal, si nosotros tomáramos como referencia la Biblia. O podríamos, en las epopeyas de Gilgamesh, poder profundizar y darnos cuenta que también ahí se habla de una civilización perdida bajo las aguas. Podríamos encontrar pues evidencias en diferentes lados. Ahorita no nos ocupa profundizar mucho en esto, pero sí hay evidencias de estos detalles. Le damos a la siguiente, por favor. Siguiente. Algunas de las fotos arqueológicas submarinas en las cuales se han encontrado pues evidencias de restos de ciudades y de construcciones sumergidas. Les pregunto a ustedes, utilizando el sistema reflexivo que todo ser humano debería de utilizar como sentido común, viendo estas diferentes estructuras arquitectónicas antiguas, tanto en México, en Egipto como en Indonesia, si no hay algo en común. Nos damos cuenta inmediatamente que provienen de una misma fuente. ¿Cuál será esa fuente? ¿De dónde? ¿Por qué nos estamos mencionando o por qué encontramos tanto en Egipto, en la pirámide, por ejemplo, de Saqqara, una de las más antiguas, que tiene gran parecido a las pirámides en Mesoamérica, o la pirámide que se encuentra en Indonesia? Porque arquitectónicamente, pues como que tuvieron una raíz en común. Y esto ha sido evidenciado por algunos arqueólogos y por algunas personas que han profundizado, que han escudriñado mucho más allá de lo que la ciencia oficial dice. ¿Por qué? ¿Por qué sería tan trascendental el hecho de sacar todo esto a la luz? Porque cambiaría nuestra historia, cambiaría por completo la percepción que nosotros tenemos de cuál es el origen del hombre, y eso sería realmente una revolución, sería un cambio psicológico, espiritual, científico, en muchos aspectos. Pero también recordemos, por ejemplo, que dentro de la ciencia existe una característica que es la falibilidad. Las personas piensan que porque una cosa es científica, es infalible, o sea que no falla. Pero no, la ciencia también tiene la falibilidad, o sea, puede fallar, puede que no estén correctas las teorías ni las hipótesis que se han realizado. Por eso mismo es que la ciencia se tiene que ir adaptando a nuevos descubrimientos. Pero desgraciadamente, cuando nos estamos refiriendo a la situación de dónde venimos nosotros como seres humanos, ahí como que es medio difícil porque hay muchos intereses pues que están en juego. Le damos a la siguiente, por favor. Ahí está otro de los ejemplos. Ustedes juzguen por sí mismos y noten si hay alguna similitud en esta estructura en Camboya y en Guatemala, ¿verdad? Entonces, de una forma arqueológica, vemos que hay algo en común. Le damos a la siguiente. Bueno, y ahora vamos a un relato huichol o huitzárek. En un lugar llamado Priquita estaba la casa grande de nuestros ancestros. Ahí nació el maíz, entre nuestras antiguas madres. Ellos habían nacido y venido del otro lado del mar y se pusieron de acuerdo, decidieron cómo formar un mundo nuevo. 5 veces caminaron y 5 veces pararon, poblando el mar desde el lado del oriente. Estos son quienes formaron todas las cosas, los que hicieron el Caligüey o casa sagrada. Si nosotros analizamos este relato, vamos a encontrar mucha similitud con esos aspectos de dónde vienen esos seres que ahora les llamamos huicholes, que ahora les llamamos la nación huitzárek. ¿De dónde vienen? El hermano Rogelio hablaba precisamente de la historia de Guatacame, o Guatacame como algunos le dicen.
Guatácame precisamente, de hecho quiere decir el gran cuamilero. La persona que hacen cuamiles, que dicen que estaba desmontando, dice la historia, voy a tratar de resumirla. Dicen que Guatácame se encontraba precisamente talando su cuamil, y entonces llegó la abuela Cucuru en forma de paloma, y le dijo que iba a venir una gran inundación, que para ello él tenía que hacer una gran canoa, y que en esa canoa tenía que juntar la mejor semilla del maíz. Y así Guatácame precisamente reunió lo mejor de la semilla del maíz blanco, del maíz negro, del maíz rojo, del maíz amarillo. El hermano Rogelio ya habló de esta historia, pero ¿qué representará esa canoa? ¿Qué representará esa abuela en forma de paloma? ¿Qué representará esa mejor semilla para volver a hacer un nuevo cuamil, para volver a hacer un nuevo mundo? Ahí donde nosotros lo relacionamos con la historia bíblica de Noé y el arca, donde reúne la mejor semilla, pero se hace referencia a los colores del maíz, las diferentes razas que actualmente están poblando nuestra tierra, las razas humanas, que en la actualidad pues existen. Le damos a la siguiente. Ahí está algunos de las imágenes que precisamente basados en los relatos que Platón dice de cómo era la capital de la antigua Atlántida, Poseidonis, donde tenía tres círculos concéntricos, y donde estaba rodeada precisamente de agua. Así es como en los libros antiguos pues se habla de la antigua Atlántida. Le damos a la siguiente. Pero podemos encontrar, por ejemplo, en el estado de Nayarit, podemos encontrar la isla de Mezcatitán, que se ha hecho muy famosa porque estudios que se realizaron, incluso Nayarit se estuvo exponiendo, estuvieron anunciándose como la cuna de la mexicanidad, porque hay vestigios de todo ese peregrinar que hizo el pueblo, que ahora le llamamos los mexicas o los aztlantecas, aquellos habitantes que venían precisamente de Aztlán y que pasaron por el estado de Nayarit y que fueron dejando algunos vestigios. De hecho, hay algunas zonas arqueológicas totalmente vírgenes que nosotros conocemos, hemos ido a hacer prácticas ahí, donde hay petroglifos grabados. Lamentablemente, y esto es también una de las cosas tristes, aquí en México ni siquiera se conocen, ¿sí? En Europa, por ejemplo, hay un lugar, es en Coamiles, cercano a Tuxpan, donde hay unos petroglifos donde marcan toda esta historia de ese recorrido que se hizo. Entonces, esas zonas arqueológicas, de hecho, van ustedes y parece, está totalmente abandonado. Muy poca gente sabe que existen, pero ahí están esos vestigios y ahí está la historia. Lamentablemente no se ha profundizado a tal grado. Está pues la isla de Mezcatitán. Ustedes noten si existe algún tipo de similitud. Le damos a la siguiente diapositiva. Este es el templo que se encuentra en Ixtlán del Río, Nayarit, y encontramos una vez más, si ustedes se fijan desde una toma aérea, donde están tres círculos. Este es el templo más importante de dicho centro arqueológico, ¿sí? Este templo tiene dos templetes en la parte superior, si ustedes lo notan, y esos dos templetes pues tiene que ver con la dualidad, con el varón, con la mujer, con el principio femenino, pues masculino. Y también tenía sus tres círculos, y cercano ahí, allá se ve en el fondo, pasa un río, un arroyo, y ese arroyo era desviado y se llenaba todo eso de agua. Un dato curioso es que ese templo tiene escalones gigantes. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué tiene esos escalones tan grandes? ¿Sí? Ahí se los dejo a que ustedes lo reflexionen. ¿Por qué? Pero sí hay evidencia de eso. De hecho, bueno, les comparto algo. Un muy buen amigo, gnóstico,
él trabajaba en dicha zona. Él era el que cuidaba. Sí, no menciono su nombre porque me parece que ya se jubiló. Pero él nos permitía acceder a esa zona cuando hacíamos prácticas, cuando íbamos con grupos. ¿Sí? Él era un hermano gnóstico. Y él nos comentó de una forma muy cercana y directa un descubrimiento que se hizo ahí, en dicho lugar, donde extrajeron un cuerpo, un esqueleto que donde tan solo el cráneo era 4 veces más grande que el de un humano normal. Entonces, pero lo que él me platicaba, lo que él nos comentaba, porque él fue testigo de dicho asunto, porque él trabajaba ahí, le ordenaron acordonar ese lugar, de que nunca salió nada a la luz. Vinieron, se llevaron todas las evidencias y nunca se supo más nada del asunto. Se borró, se perdió. Pero vemos aquí, lo que nos interesa es que hay una relación entre todos estos aspectos. E incluso si profundizamos un poco más, recordemos que se decía que Melquisedec, el rey de la tierra, utilizaba un collar que tenía 3 círculos, que nos recuerda también, le damos a la siguiente, nos recuerda esto, ¿no? Lo de la cábala hebrea, lo que es el Ain Sof, el Ain Sof Aur, la representación incluso de este emblema que para nosotros los gnósticos pues es muy conocido, en el cual se decía que con ese símbolo, nosotros podíamos contactar a hermanos mayores, a hermanos del cosmos. Si ustedes, si están familiarizados con esto, sabemos perfectamente que es una de las recomendaciones que el maestro mencionaba. Decía que los hermanos mayores o los hermanos del cosmos reconocían este emblema porque representaba la unidad, precisamente lo que buscamos en la federación. Dice, donde todo se une, ¿sí? Todo se une, todos los rayos van hacia un mismo punto. Entonces, notamos que existe una sabiduría en común, que podemos encontrarlo tanto en la cultura hebrea como también en la cultura huichola o ixáreca. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está, esto ya les mencionó también el hermano Rogelio del Calihuey. De hecho, por cierto, la palabra, ahí vemos la relación de Cali, que quiere decir casa, Calihuey, la casa sagrada. Y vemos que en el náhuatl también Cali quiere decir casa. ¿Por qué? Porque todas estas lenguas, todos estos lenguajes tienen esta raíz en común. El Calihuey precisamente también es circular y también está constituido por 3 círculos. ¿Sí? Ustedes noten, ¿será alguna casualidad? Claro que no. ¿Hay alguna relación en todo esto? Le damos a lo siguiente, por favor. El huichol, o el idioma precisamente de la nación huixárica, es conocida como una lengua uto-azteca del grupo sonorense mexicano, al igual que el yaqui, el pima, que es el que se habla, por ejemplo, de los tarahumaras o los hermanos del norte, ¿sí? El mayo o el náhuatl. La lengua más cercana al huichol es el cora o nayeri, que sería la palabra correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un lenguaje uto-azteca. Veamos la siguiente. Precisamente ahí se ve coloreado en azul todas las regiones o todos los grupos humanos nativos de América que tienen una raíz en común, hablando desde la lingüística, desde las raíces precisamente del lenguaje, donde tienen raíces muy semejantes, y vemos que viene desde el norte de Estados Unidos. Ahorita esto es una introducción para podernos dar cuenta de desde dónde proviene toda esta sabiduría. Esto es bastante interesante el analizarlo, porque tienen unas mismas raíces lingüísticas, una cultura, unas deidades semejantes, unas historias muy parecidas. Bueno, le damos a la siguiente, por favor. Recordemos esto. Para nosotros los gnósticos no es extraño el mencionar que cada planeta, como lo dice el venerable maestro Samael Aún Weor, que cada planeta tiene que cumplir con dar 7 rondas planetarias o 7 razas. Sabemos perfectamente
que nosotros somos la quinta raza que ha existido en esta tierra. Y hay diferentes documentos que hablan de este aspecto, de que nosotros somos los hijos del quinto sol, que es nosotros. ¿Sí recuerdan que en el relato Huichol decía 5 veces pararon y 5 veces poblaron? Está en el mismo relato, se está diciendo cuál es el origen, de dónde provienen. Dice, vinieron del otro lado del mar. Vinieron del otro lado del mar. Hay un arqueólogo que se llama Manuel Amabilis, es arqueólogo y arquitecto. Él se extrañó mucho de la similitud que existían entre las diferentes arquitecturas en diferentes puntos del mundo. Tan es así que también otro arqueólogo se atrevió en alguna ocasión a mencionar, cuando estaban haciendo las excavaciones en Saqqara, la pirámide escalonada, se atrevió a decir que en tal lado iban a encontrar restos de conchas marinas, y que en tal lado iban a encontrar restos de huesos de aves. Cuando hicieron las excavaciones fue la sorpresa de que dijeron, efectivamente, en tal lado encontraron los restos. Para nosotros los gnósticos eso no es extraño, porque sabemos que los antiguos, cuando hacían sus construcciones, las ritualizaban y las consagraban a través de los elementos, que aquí ya se ha hablado mucho de la consagración a través de los elementos. Entonces, los huesos de ave representaban el elemento aire. Las conchas marinas representaban precisamente lo que es el agua. El elemento tierra, en otro de los extremos de la pirámide, y en el otro extremo encendían un fuego. Trabajaban pues con los 4 elementos. Entonces, estas diferentes rondas planetarias nos indican que tenemos una raíz en común, todos. Este arqueólogo fue mucho más allá, junto con un grupo multidisciplinar. Comenzaron a hacer una investigación muy seria al respecto, e incluso como producto de esa investigación salió un libro que se llamó Atlantes Toltecas, en el cual ellos hablaban de que había existido una raza, en este caso anterior, y que ellos le denominaban Atlante. El maestro Samael nos menciona que cada raza raíz, recuerden, la primera raza protoplasmática, la hiperbórea, la lemur, ¿sí? Y la cuarta raza, la raza Atlante, y cada raza raíz tiene que dar 7 subrazas, ¿sí? 7 subrazas. Y entonces, la investigación esta que hicieron estos hombres arrojó lo siguiente, de que de acuerdo a todo este estudio que les estoy mencionando, ellos llegaron a la conclusión de que esa raza había tenido una ramificación a la cual ellos le llamaban turanios, ¿sí? Los turanios precisamente se dice que fue un grupo humano que sobrevivió a esa catástrofe mundial cuando vino el hundimiento de la Atlántida. Cuando vino el hundimiento de la Atlántida, se salvaron 2 grupos humanos propiamente, ¿sí? Nos vamos a referir a lo que es la cuarta subraza de la cuarta raza raíz, que en este caso eran los turanios. Ellos se salvaron en las partes elevadas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, propiamente en las rocallosas, porque son unas zonas elevadas, y ahí pudieron ellos sobrevivir. Todos esos pueblos, los Cheyennes, los Navajos, los Sioux, los Apaches, los Yaquis, los Tarahumaras, los Nayeris y los Huicholes tienen una raíz en común. Esto hace rato se mencionaba, no se sabe de dónde vinieron. Pues resulta que hay investigaciones que marcan que provienen de una raíz a la cual se le denominó los turanios. Los turanios sobrevivientes de aquel cataclismo, y como ellos recordaban, vamos a darle la siguiente, que existía una relación. De hecho, este es un mapa de una biblioteca pues antigua, donde se mencionaba que la Atlántida estaba unida a México. La Atlántida estaba unida a México, y esto, las investigaciones recientes han demostrado precisamente que las pirámides en Teotihuacán son mucho más antiguas que incluso las de Egipto, que esas pirámides están encima de otras mucho más antiguas que están debajo de esas.
¿Por qué? Porque estas zonas arqueológicas aquí en México, y México pertenecía a la Atlántida. Cuando vino esta fractura geológica en el cual vino este desprendimiento, entonces esos grupos que sobrevivieron recordaban cuáles eran los lugares sagrados de sus ancestros y comenzaron su peregrinar para encontrar dichos lugares. Conforme fue el peregrinar, se fueron quedando diferentes grupos que ahora son las diferentes etnias que nosotros conocemos. Se fueron quedando en diferentes regiones, y esto es lógico dentro de este peregrinar. Esta parte de esta historia, de hecho les menciono que en Nayarit hay muchas evidencias al respecto, hay muchas fotografías de petroglifos. De hecho nosotros tenemos una cantidad de estos petroglifos donde están grabados. Hay una piedra incluso bastante interesante donde está un pie fundido apuntando desde aquella zona, que en este caso sería Cuamiles, apuntando hacia acá, pero el pie está fundido. Esto es lo interesante, está fundido, no está grabado, cincelado, sino que ¿Piedra? Sí, está fundido en piedra. Entonces, imagínense la energía, o no nos podemos imaginar cómo es que le hizo ese individuo para haber fundido su huella en dicho piedra. Bueno, le damos a la siguiente. Aquí está precisamente un mapa donde se especifica la zona de las Rocallosas, y se dan cuenta cómo hasta México, las Rocallosas se unen por todo lo que es la Sierra Madre Occidental en México, y esto es lo que hace que estos grupos estén relacionados entre sí, tengan una raíz en común. Le damos a la siguiente, por favor. Por eso podemos encontrar esos peregrinares que hacen la remembranza a toda aquella búsqueda que tuvieron esos pueblos, precisamente para encontrar los lugares sagrados de sus ancestros. Sabemos perfectamente que cuando llegaron los aztlantecas o el pueblo mexica al Valle de México, ya había habitantes ahí, ya existían personas, ya había asentamientos humanos. Y es que hubo otra ramificación, que es a la que estos arqueólogos le denominan los atlantes toltecas, y dicen que descendientes de ellos vienen siendo los del rayo maya, ¿sí? Y de la parte de la familia de este árbol genealógico, los turanios tuvieron sus descendientes, que son los diferentes pueblos que les mencioné, ¿sí? Entonces, como remembranza de todo esto, vemos todos estos peregrinares de los cuales nos hablaba el hermano Rogelio, tan importantes, pero no debemos de quedarnos nada más en lo superficial. Recordemos que en muchas culturas, en muchas formas religiosas, místicas, se habla de un viaje místico, pero lo hacemos físicamente y no lo hacemos interiormente. Hacemos, por ejemplo, hay quienes hacen el viaje al desierto. Bueno, pero ¿a cuál desierto tenemos que ir? Interiormente. De nada sirve, sí sirve de mucho, pero lo más trascendente sería ir a nuestro desierto interior. Ir pues más allá de lo que aparentemente es. No quedarnos nada más en la tradición. Hay que aprender a ver más allá de lo que se dice, de lo que aparentemente es. Porque si no, nada más nos quedamos en la parte material, en la parte física, y la parte trascendental, espiritual, esotérica, la vamos dejando de lado. Nos vamos a dar cuenta que dentro de toda esta historia, vamos a lo siguiente, hay algo también muy trascendental aquí. Por ejemplo, el pueblo Huizarritari, que vienen siendo los habitantes huicholes, hablan de unos seres primordiales, también hablan de la Trinidad, hablan de esas tres fuerzas que crearon todo el universo y de las cuales vinieron desdoblamientos y tuvieron sus hijos. Y como decía bien el hermano Rogelio, en realidad su panteón de deidades son aproximadamente 40 deidades, ¿sí? Entonces, pero que representan fuerzas de la naturaleza. Por eso se les ha llamado guardianes de la naturaleza. Hoy nos vamos a enfocar a un principio que es el principio crístico, y cómo es que ellos
lo asimilan o lo observan. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué es esto? Ellos se refieren, por ejemplo, que existe un padre creador de todo, al bisabuelo cola de venado, Tututsi Maxa Huaxi. Nosotros, su referencia precisamente en náhuatl vendría siendo Ometeotl. Y si nosotros lo viéramos a través de lo que es la cábala hebrea, entonces lo relacionaríamos con Keter, el anciano de los días. El bisabuelo cola de venado es Keter. En este caso, relacionándose, por ejemplo, en el libro de cábala, cuando se habla del anciano de los días, dice, tiene 13 bucles y 3 mechones en su barba, ¿no? Imagínense a un ser anciano con 3 mechoncitos en la barba, pues ¿cómo podríamos nosotros decirle que tendría barba de venado, cola de venado? Hemos visto al venado con su cola blanca. Bueno, entonces, este es el Dios creador, el Dios omnipotente, pero a su vez se desdobla en dos principios, los dos principios de Dios. En este caso, Nairi, que se le conoce como Tatewari, que sería en náhuatl, correspondería a Umetecutli, que sería dentro de la cábala hebrea a Chokmah, porque precisamente el Tatewari o Nairi representa al Dios del fuego, representa al fuego sagrado. Y ese fuego, en este caso, ¿quién es? El gran, por ejemplo, recordemos cómo se le decía al Cristo, el gran Kabir, el Kabirín, el sacerdote del fuego. Recordemos el Inri en su cruz. Ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. De igual forma, el Señor Umetecutli, el Dios del fuego, Tatewari, representa al Cristo en este caso. Tiene un desdoblamiento también como Mesihuatl, que para el pueblo huichol sería Takutsi Nakawe, que representaría precisamente el principio femenino creador de Dios. Si nos damos cuenta que es la misma historia, es la misma sabiduría, nada más con palabras diferentes, pero en el fondo estamos hablando de los mismos principios divinales. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, hijos de Tatewari y Tukutsi, dice, son la pareja solar formada por Tayao, en este caso la representación de nuestro Padre Sol, y Tatei, Huixica, Huimari, nuestra Madre Águila. Y aquí es a donde quería que nosotros nos adentráramos o llegáramos. De esta pareja solar nace un hijo, Tamatsi Koyumari. Recordamos que cuando se inició con el video, este es nuestro hermano mayor, el venado azul, el guía, el que liderea, el que nos entrega la sabiduría, nos entrega el conocimiento, nos muestra el camino. Dentro de la cultura precisamente wixárika, por eso es tan venerado el venado azul, en este caso el jicuri, porque dicen que cuando Tamatsi Kayomari, en este caso el hermano mayor venado azul, se sacrificó, dejó como vestigio donde él dejaba sus pisadas. Ahí es donde brota precisamente el jicuri, en este caso el peyote, como su planta sagrada para poder tener ellos ese contacto con Tamatsi Kayomari. Pero, ¿quién representará? Si nosotros analizamos a través precisamente de la visión gnóstica y hacemos la comparación, la unión entre Quetzalcóatl y Tamatsi Kayomari y el Cristo, nos damos cuenta que son los principios anímicos, divinales, que nos convierten en hombres auténticos. Esto es el despertar de la sabiduría, este es el despertar del conocimiento, esa es la guía y el conocimiento que se transmite a través de este hermano mayor, Tamatsi Kayomari. ¿Sí? Si ustedes analizan, le damos a la siguiente, por favor. Aquí está una imagen que hace alusión a dicho desdoblamiento. Vamos a la siguiente. Aquí está un esquema precisamente de cómo
vienen los desdoblamientos. Aquí nada más hay dos triángulos. ¿Se acuerdan ustedes del árbol sefirótico? En el árbol sefirótico, donde estaríamos hablando en la parte de arriba, en el triángulo logoico, y después le seguiría el triángulo ético, y más abajo estaría el triángulo mágico, ¿sí? Refiriéndonos dentro de la cábala hebrea. Esto es lo mismo, solamente palabras diferentes. Entonces, noten ustedes la gran sabiduría que se encuentra ahí, encerrada en relatos, perdida, y que no se ha profundizado, y que ahí hemos tenido la fórmula para trascender nuestra humana personalidad, para ser mejores seres humanos tan solo, pero no lo hemos sabido ver. A veces pensamos que nuestros hermanos indígenas pues no tienen una sabiduría, y en realidad tienen mucho que enseñarnos, cuando nosotros estamos abiertos a escuchar y a ver a través precisamente de los ojos del amor, y a través de nuestro corazón dispuesto, lejos del orgullo, lejos de cualquier otra cosa, a ver qué puedo aprender de ti. Le damos a la siguiente. Al igual que el Cristo tiene su antítesis, igual que Quetzalcóatl. Cuando nosotros nos referimos al principio del Cristo con su antítesis, Quetzalcóatl con su antítesis, también Tamatsi Caballo Mari se dice que tiene su antítesis. Y esto obedece a un principio cósmico, a un principio divino. De acuerdo a los relatos de los abuelos, dice que Tamatsi Caballo Mari se puede presentar como Tamatsi Paretzica, el dios del amanecer, y su hermano gemelo, Sautari, como le mencionan incluso también los nayeris, como la estrella vespertina. Sabemos perfectamente que Venus, como estrella matutina, representa al Cristo, al hombre autorrealizado. Recordemos precisamente que el Cristo, por eso dicen que fue crucificado un día viernes, porque se relaciona con Venus, el amor. Porque precisamente el evangelio del Cristo, el evangelio de Tamatsi Caballo Mari, el evangelio de Quetzalcóatl, ¿cuál es? El amor. El amor que nos une, el amor que nos fusiona, el amor que nos transforma, el amor que nos fortalece. Esa es precisamente la enseñanza de Tamatsi Caballo Mari. Y tiene pues Venus, al levantarse en la mañana como estrella matutina, tiene su antítesis, porque Venus aparece también en la tarde. Tiene su antítesis, que en este caso representaría la estrella vespertina, como Quetzalcóatl cuando se referían al Tezcatlipoca negro, ¿no? Que era el hermano gemelo y el que tienta a Quetzalcóatl para que él caiga. Y es la misma historia que podemos encontrar también en la cultura huizárica, en la cultura huichola. Vamos a la siguiente, por favor. Este es un relato. Cuentan los relatos de los abuelos que Quetzalcóatl, estrella de la mañana, es tentado por su hermano, haciéndolo beber. ¿Quién era su hermano? El Tezcatlipoca negro. Dice, haciéndolo beber hasta embriagarse, y se acuesta con su hermana. De esa forma pierde su reino, el cual debe recuperar, y de la única forma que lo logra es sacrificándose en una gran hoguera, y en el cual, al incinerarse, se convirtió en un corazón, elevándose al cielo, convirtiéndose en la estrella de la mañana. Este relato encierra un mensaje esotérico. Aquí nos habla precisamente de la caída edénica, de cómo nosotros cuando fornicamos, cómo nosotros cuando no cuidamos nuestro licor seminal y nos embriagamos con la lujuria, ¿qué es lo que pasa? Perdemos nuestro reino. Nos precipitamos al abismo, perdemos nuestras facultades. Se dice que Quetzalcóatl fue pues tentado por su hermano, y todos tenemos nuestro hermano gemelo, pero no está afuera. Es precisamente el Satán interior, las cosas negativas que llevamos en nuestro interior y que constituyen toda esa multiplicidad del yo, del ego, ese aspecto psicológico que nos tienta. Por eso se dice que Lucifer es el que nos pone las pruebas, ¿sí? Nos pone las pruebas y las tentaciones. Por eso dice que Quetzalcóatl fue tentado por su hermano.
y se acostó con su hermana, y así, al embriagarse y beber, pierde precisamente su divinidad, pierde su reino. Y la única forma de recuperarlo era sacrificándose en la hoguera. El fuego renovador, el fuego del Espíritu Santo, el fuego alquimista, para volver a recuperar el reino. ¿A través de qué? Del amor. El maestro Samael dice al respecto, dice, el Kundalini, hay personas que pueden decir, es que yo soy alquimista, yo practico la alquimia sexual, ¿sí? Yo no fornico porque no derramo mi energía sexual. Una cosa es retener la energía sexual y otra cosa es transmutar, sublimar y canalizar la energía sexual. Si nosotros ni la transmutar, cambiar una cosa en otra, si nosotros no la sublimamos, la llevamos a un estado superior, si nosotros no le damos un uso, o sea, una canalización adecuada, la energía ahí está. Pero es como si alguien tuviera, imagínense que está juntando galones de gasolina, pero las tiene nada más guardadas en el desván. ¿De qué le sirve ahí guardada? Es una energía inútil, al contrario, puede haber un accidente y va a haber una explosión, una caída. Entonces, ese fuego y ese corazón, el maestro Samael menciona, dice, una persona que trabaja en la alquimia o que trabaja sexualmente, pero que no desarrolla amor, no despierta el Kundalini jamás. El Xiuhcuatl, la serpiente precisamente de fuego, aquella con la que Huitzilopochtli elimina a la Coyolxauhqui, ¿sí? Esa arma, esa Xiuhcuatl, serpiente de fuego, que no es otra cosa más que nuestro Kundalini, la energía que asciende, que sube, que transforma, que nos regenera. Si nosotros no desarrollamos el amor, por más que digamos, es que yo retengo mi energía sexual, me he convertido realmente en un guerrero de tal manera de que no derramo, bien, qué bueno, pero el amor es lo que te va a transformar. El maestro es más radical, dice, si no despiertas el amor, el Kundalini no despierta ni a cañonazos. Y esas son las palabras que dice. Está por ahí, lo tengo en un audio, ¿sí? Ni a cañonazos. O sea, que brinquemos y hagamos alarde. En realidad, si no tenemos amor, estamos secos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que hay que arrojarnos a la hoguera, hay que convertirnos en un corazón, hay que elevarnos hasta ascender y convertirnos en una estrella brillante, magnífica, porque todos somos llamados a eso. Y por eso lo vemos en diferentes culturas. Por eso se nos hace esa invitación. Esa historia también es la misma de Tamatzikayumari, en la cual de igual forma es tentado, cae y tiene que recuperar su reino. Su hermano gemelo, Sautari, precisamente lo hace caer en tentación. Vamos a la siguiente, por favor. Tatei Huixica, que es la madre de Tamatzikayumari, se apiada. ¿Quién se apiada de nosotros? Nuestra Madre Divina. Si nosotros no tuviéramos ese principio de desdoblamiento maravilloso que nos une con el amor y que es nuestra Madre Divina, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Si nosotros lo vemos incluso aquí en lo físico, cómo la madre se convierte en la intercesora del hijo para muchas cosas. Ahora, en lo interno, en lo espiritual, en lo mágico, en la alquimia, es ella, nuestra Tonantzin en particular, nuestra Isis, nuestra Estela Maris, esa o Tateya Amara, la madre de las aguas, a la cual van y veneran precisamente nuestros hermanos huicholes a San Blas, donde está la piedra blanca, ¿sí? Esa Tateya Amara, esa jícara donde tiene, la jícara, fíjense que es maravilloso porque todos esos rituales tienen gran semejanza con los rituales crísticos, esotéricos. Nada más que allá en Asia, pues se utilizaba pues el pan para hacer la unción, y acá se utiliza el jicuri. Por eso el jicuri lo hacen en rebanaditas,
¿sí? como tipo de hostia, porque representa también el sol, porque por eso el sacerdote levanta en la iglesia la hostia redonda, forma circular, porque es el sol. Seguimos teniendo el culto al sol, ¿sí? A esa energía crística. Bueno, pues dice, Tatei Huitzica, que es la madre de Tamáxico y Umari, se apiada de él y lo ayuda para que mate a su hermano Sautari. Alguien que quiere leerlo literalmente dice, estos eran bárbaros, ¿cómo que mató a su hermano? Sí, qué bárbaros. Recuerden que estos relatos encierran un lenguaje esotérico, que hay que ver el simbolismo, que hay que ver el lenguaje arquetípico que encierra. Ese hermano gemelo es la parte negativa, lunar de nosotros mismos, el ego, y que tenemos que enfrentar y tenemos que eliminar, ¿sí? ¿Y quién nos ayuda en esa tarea? Nuestra madre, Tatei Huitzica, que es la madre águila. Dice, así recupera su reino y entonces aparece el maíz en la jícara sagrada de Tatei. Tatei es la madre. ¿Y cuál es esa jícara sagrada? Dentro del cristianismo lo utilizamos nosotros como el cáliz, pero que sabemos que esa jícara sagrada representa el yoni femenino, el yoni femenino. ¿Y qué representa el maíz? El maíz es precisamente la energía, o eso que nosotros le llamamos el arché, que tiene que ser trabajado, que tiene que ser transmutado. De hecho, les comento que conviviendo con estos hermanos huicholes, huitzáricas, me platicaban a mí cómo era el ritual para hacer el texuino, o popularmente conocido como tejuino, que es su bebida sagrada. Por alguna circunstancia también, de igual forma, ustedes pueden encontrar que en algunos lugares su bebida sagrada es el vino, en otros lugares es el pulque, y para estos pueblos es el tejuino, que también se convierte en una bebida embriagante. Recordemos el aguardiente, bebida sagrada, pero ¿por qué aguardiente? El fuego y el agua unidos, transmutados, el vino que es transmutado. Recordemos precisamente aquello en el cual el Maestro Jesús transforma el agua en vino, en aguardiente, ¿sí? Bueno, fíjense que conviviendo con estos hermanos, ellos me dijeron cómo se hacía el original tejuino, cuál era su secreto, y es maravilloso, porque ahí en Tepic, en Nayarit, venden tejuino en las calles. Ustedes pueden ver carritos que dicen tejuino y pueden llegar y comprarlo y le echan su hielito y ya se van con su tejuino. Pero el tejuino original no es así. De hecho, ahí en Tepic hay una colonia huitzárica que se llama las colonias Itacua, donde tienen su calihuey y alrededor están los diferentes grupos étnicos, en este caso en su mayoría huichola, y tienen una festividad que ellos le llaman la fiesta del tambor. Y ahí en la fiesta del tambor dura precisamente el maracame dirigiendo todo el proceso, dura 4 días, pues, y comparten en jícaras, comparten lo que es el tejuino, pero tiene un proceso maravilloso en el cual ellos recogen el maíz. Lo voy a decir rápidamente porque ya me dijeron que me quedan 5 minutos nada más. Entonces, ellos recogen el maíz, el mejor maíz, recogen el mejor maíz como una ofrenda, lo ponen al sol a que se energetice 3 días. Ya después que se ha cargado de la energía solar, ellos lo siembran, le ponen como una telita, algo para que no eche raíz completamente, pero que germine. Y una vez que germina el maíz, ellos lo extraen, jalan, lo limpian y lo muelen. De ahí sacan como un polvito, como pinole. Y de ese pinole, la mujer, y fíjense, eso es lo curioso, que solamente las mujeres, según lo que me decían estos abuelos, que nada más ellas son las únicas que pueden hacer el tejuino. Entonces son 24 horas en las cuales las mujeres se organizan y en una olla de barro están dándole vueltas y vueltas y comienzan a fabricar ellos el tejuino, el original tejuino que van a utilizar en su ceremonia. Y aquí
cabe una reflexión: ¿por qué la mujer es la única que puede formar el tejuino? Ese que va a estar en la jícara sagrada, de la cual va a beber el sacerdote y que va a compartir con todos, porque precisamente la mujer tiene la sagrada predestinación al ser ella o la canalizadora de una energía tan especial que le ayuda a transformarse y ayuda al varón también a transformarse. Esa energía precisamente en la cual se refiere no es otra cosa más que la energía sexual transmutada. La energía sexual transmutada, y que es la que nos ayuda a recuperar nuestro reino. Nos ayuda a romper con ese esquema de nuestra humana personalidad e ir mucho más allá, en una octava totalmente superior. Es entonces cuando Tamatsi se une con su padre Tayao, el Padre Sol. ¿Y quién es el Padre Sol? Nuestro ser, nuestro Dios interno profundo, nuestro Cristo personal, nuestro Salvador, que no va a venir desde fuera. Si lo estamos esperando que va a regresar entre nubes, pues nos vamos a quedar esperando. Si no, lo buscamos dentro. Si no, vamos a lo verdaderamente trascendental, en nuestro propio interior. El Salvador viene desde dentro, ¿sí? El Cristo viene desde dentro. Incluso Samael es una parte de nosotros mismos que tenemos que despertarla. ¿Queremos tener contacto con los ángeles inefables? Bueno, despertemos esas diferentes partes del ser que están en nosotros y que nos unen con esos principios externos superiores también y divinales. Pero si estamos buscando fuera, pues vamos a perder el tiempo. Todas estas historias en el cual nos habla precisamente cuando Tamatsi se une a su padre Tayao, dice que representa al Dios solar, dador de vida, y así surge la felicidad en la naturaleza. ¿En cuál naturaleza? En nosotros mismos. Recordamos aquella historia del rey Arturo cuando perdió el cáliz. Aquellos que recuerdan esa historia, precisamente el reino de Camelot se vino abajo, o sea, perdió su reino. Y tuvo que mandar a sus caballeros en búsqueda de ese cáliz que se le había perdido. Narra la historia que cuando reencuentran ese cáliz y se lo lleva Parsifal, se lo lleva al rey, cuando él vuelve a beber, o sea, la jícara, el cáliz, ese vino, ese tejuino, como ustedes le quieran llamar, recupera el reino y entonces todo el reino florece. Nosotros mismos. Vean qué maravillosa enseñanza. La enseñanza de nuestra transformación que se ha entregado por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, y que se ha compartido oralmente, y que ahora simplemente lo escuchan como si fuesen solamente leyendas, imaginación de alguien, pero encierran un mensaje crístico profundo. Es esto lo que quería compartir con ustedes. Hasta aquí mis palabras.